El tema que quiero hablar es: la unción se pierde. La unción se pierde. Dice la palabra ahí en el versículo 21, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Este hombre tuvo todo. Montes de Gilboa. El monte de Gilboa no es un solo monte, es una cordillera de montes y se le llama así. Gilboa quiere decir fuentes calientes. Ahí había mucha fauna y mucha flora, muchos árboles, muchas flores. Entonces, ¿qué sucede cuando la unción se pierde? Esto se aplica en una persona, se aplica en un ministerio de parte de Dios. La unción es un misterio. Sabemos la fórmula que Dios le dio a Moisés allá en el libro de Éxodos. Pero después que Moisés formó esa fórmula, la unción no estaba literalmente en el aceite. Había algo que Dios tenía que activar en esa unción. Cuando una persona pierde la unción o un ministerio, es como cuando un temblor de tierra toma un edificio y lo destruye y se cae. Ya no hay la estructura interna de la fortaleza de ese edificio. Así pasa con una persona, así pasa con una iglesia, un ministerio, un pastorado, lo que sea, cuando la unción se pierde. Y ya usted puede ver que sí, la unción se pierde. Ahora, nótese resultados inmediatos cuando la unción se pierde, ya sea en una persona o en un ministerio o en una iglesia. Dice: ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Usted sabe que el rocío y la lluvia son símbolos de bendición. Ninguna bendición de Dios va a caer sobre usted. No va a caer sobre usted porque usted ya perdió la unción. Y la unción es lo que atrae las cosas santas de Dios. Por eso es que hay tantos muertos en las iglesias. Gente, hermanos amados, que una vez estaban florecidos como la vara de Aarón y ahora están secas. Ya no producen nada. ¿Por qué? Porque la unción se apagó o se perdió en su vida. Dejaron la oración, dejaron la búsqueda espiritual, dejaron estar más dedicados a las cosas de Dios. Las cosas del mundo tomaron control, el cansancio tomó control, y poco a poco esa persona, sin darse cuenta, no se dio cuenta de que se estaba vaciando, porque la Biblia dice que somos vasos de barro para la gloria de Dios. La unción está en nosotros, alabanza el nombre del Señor. Pero estas cosas traen descuido y eventualmente hasta la persona pues ni a la iglesia quiere venir. O se aparta de la iglesia porque ya no tiene la estructura espiritual que lo motiva para esas cosas. Ahora dice, no solamente eso, dice: ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda. No se olvide que de ahí se daban ofrendas al Señor, muchos tipos de ofrendas. Yo no quiero esas ofrendas porque ya no tienen la calidad, ya no tienen el contenido que se supone que tuvieran, que era bajo el vehículo de la unción de Dios, caminando. Por eso es que hay personas, hermanos, que una vez que usted pierde su unción, y le voy a mostrar varios pasos por cómo se pierde la unción, alabanza en nombre del Señor. Luego añade y dice: mire esto, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Cuando una persona es ungida, alabanza el nombre del Señor, esa unción está en uno. Esto es algo como invisible, pero lentamente pues se va secando porque se perdió la unción, y toda unción que tenía en su vida pues se fue perdiendo, y la persona se queda espiritualmente hablando así como una momia. Ya no está vivo espiritualmente hablando, está apagado o apagada. Alabanza el nombre del Señor, porque perdió la unción de Dios. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor, vamos a ver algunos factores. Vamos a 1 Samuel 15:12, 1 Samuel capítulo 15,
alabanza en nombre del Señor, versículo número 12. Mire la palabra del Señor. Estos son situaciones que poco a poco van tomando control en una persona. Dice ahí en 1 Samuel 15, verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Este hombre se levanta un monumento. ¿Qué es un monumento? Un monumento aquí, hermanos amados, implica, él entró un aire de orgullo, de vanidad. Él entró un tipo de pensamiento, hermanos amados, que él es grande. Los monumentos se levantan para honrar ciertas personas por ciertas situaciones en su vida. Y usualmente en los monumentos se levanta la gente. Esta es una ciudad llena de monumentos, usted lo sabe, cuando están muertos. Saúl se levantó un monumento porque quería ser admirado. Ese espíritu de grandeza, ese espíritu de orgullo, que son pecados ante Dios, tomó control de él. Y al tomar control de él, él no se daba cuenta que ya su aceite se estaba perdiendo. Porque es una de las cosas que pasa con la vanidad y el orgullo. Hermanos amados, que a la gente le entra un aire como de grandeza, como de poder, y comienza a hacer cosas que Dios no se agrada. Porque a Dios lo más que le agrada a una persona es la humildad, la sencillez. Amén. Como el Señor, ser humilde como yo, profetizó el profeta acerca de él. Ahora, cuando miramos bien, miramos otros factores. 1 Samuel capítulo 15, verso 8, mire esto, 1 Samuel capítulo 15, verso 8. Dios le había dado instrucciones a Saúl de matar a Gad. Dios tenía sus razones y sus motivaciones. Pero cuando la unción se pierde, ya usted no obedece a Dios. Usted hace lo que usted le da la gana. Y aquí notamos, alabanza en nombre del Señor, en el versículo 8, 1 Samuel 15, 8 dice, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Desobedeció lo que Dios le mandó a hacer. Ya no hizo lo que Dios le mandaba a hacer. Esta era otra segunda plataforma donde su aceite ya se estaba perdiendo. Ya él pensó que él podía tomar decisiones y desobedecer las palabras de Jehová, que Dios le había dicho, cuando captures a Gad tienes que matarlo. Pero él no hizo así. ¿Ve? Nosotros comenzamos a tomar una posición bastante peligrosa y no nos damos cuenta que está en juego la unción que Dios nos ha puesto a nosotros en un ministerio. Ya la gente no ora, ya la gente no vigila, ya la gente desobedece las cosas del Señor, ya las personas, la iglesia del Señor no le importa mucho, le importa más las cosas personales, amén. Siempre está cansado espiritualmente hablando, amén, y quiere reemplazar siempre las cosas del Señor. Todos esos son indicadores de que yo he perdido o estoy perdiendo mi unción. Y es triste, hermanos amados, porque cuando usted pierde la unción de Dios, no tarda mucho en llegar el juicio de Dios sobre la persona, como vamos a ver por la palabra del Señor. Usted tiene que cultivar su unción, usted tiene que estar seguro de que usted busca la presencia de Dios para que usted mantenga, no sé el nivel de unción que usted tiene, si es que la tiene, ¿verdad? Pero eso se da cuenta uno rápido. A veces uno mira una persona y la compara con la persona que era años atrás y se da cuenta que ha habido un derrame de aceite tremendo en esa persona. Y esa persona no tiene ni la cuarta parte de la unción que una vez tuvo. Alabanza en nombre del Señor. Y los efectos se ven inmediatamente. ¿Ve? Saúl ni cuenta se estaba dando de las cosas que estaban pasando alrededor de su vida. Desobedeció al Señor, alabanza en nombre del Señor,
bendito el nombre de Jesús, y hacía muchas cosas, se levantó un monumento de grandeza, de poder, que fuera reconocido, y todas estas cosas Jehová las estaba mirando. Por eso es que la humildad es una vitamina, ¿ve? Y todo lo que Dios le permita a uno hacer para su gloria, hágalo. No busque excusas baratas y para tratar de excusarse porque usted no quiere hacer nada. Amén. Eso es una señal mala. Ya usted tiene las fiebres. Usted sabe que la fiebre es un indicador que muestra que el cuerpo no está funcionando bien en algún lugar. Ya la fiebre de usted tomó control de usted. Es más, si se le dice que haga algo, ya usted busca una excusa para no hacerlo. ¿Ve? Ya usted no quiero hacer esto, no quiero hacer la otra. ¿Por qué? Porque ya no tiene la estructura espiritual de la unción de Dios. ¿Qué es lo que motiva a uno? La carne no motiva a uno. El cuerpo no motiva a uno. Que motiva a uno es el Espíritu de Dios. Pero ¿cuánta unción yo tengo? ¿Estoy yo cultivando la unción que Dios me dio? ¿O estoy dejando yo que como un gusano se coma las hojas de mi planta y la destruya? ¿Ve? Y estas cosas hay que entenderlas porque me da mucha pena ver muchas personas cómo han descendido y han decaído de la presencia de Dios, de la unción de Dios. ¿Qué más tenía este hombre? Alabanza en nombre del Señor. En 1 Samuel 15:14, 1 Samuel 15:14, Dios le mandó a que matara los animales, las ovejas y esas cosas. Dios tenía un propósito. Pero cuando tú pierdes la unción, ya a ti los propósitos de Dios no te importan para nada. ¿Ve? Ya tú tomas decisiones que van en contra de la palabra del Señor. Y aquí vemos claramente en el versículo, alabanza en nombre del Señor, de 1 Samuel, capítulo 15, mire el versículo número 14, dice 13 y 14, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Ahora, nótese que entra también la mentira. Cuando la unción se pierde, la persona comienza a mentir. Mentirle al Espíritu de Dios. Mentirle al hombre de Dios. Mentir a la iglesia. Ya entra ese espíritu de mentira. El verso 13 dice, mire esto. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Le mintió al hombre de Dios. Fíjese lo tercero que hizo. Con razón estaba perdiendo la unción de Dios. Cada día más y rápida, a una velocidad terrible. Entonces, mentir al hombre de Dios era para él como nada. Lo que pasó allá, igual que Ananías y Zafira. Amén. Que le mintieron al hombre de Dios, a Pedro. Y al mentirle a Pedro, Pedro mismo le dijo, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Porque cuando usted miente, le miente al pastor o le miente a los líderes, usted no le está mintiendo a ellos. Como la palabra nos enseña ahí en Hechos, no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. Y por más que usted haga como un rancho, como decimos nosotros, para ocultar su mentira, pues Dios sabe que usted está mintiendo. Que todo es una trama suya para no hacer las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Pero el hombre que está en el Espíritu, Dios le reveló rápidamente al profeta Samuel de que este hombre era un mentiroso, un engañador. Y dice la palabra en el versículo número 14, Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El Espíritu Santo le mostró a Samuel que estaba mintiendo. ¿Ok? Que estas vacas, ¿dónde están? Las tenía escondidas. Las tenía escondidas con otros propósitos. Todas esas cosas pasan, hermano, cuando uno ya la unción se fue. Porque la unción te da convicción a ti de que las cosas que tú estás haciendo o son o no son agradables al Señor. Por eso, vuelvo y repito, las iglesias están llenas de gente muerta. Gente que hablaban ante lengua, que hasta una vez, pienso yo, danzaban en el Espíritu y ahora no danzan para nada, ni hablan ni lengua. Y si las hablan es una manera ficticia para tratar de dejar saber que todavía hablan lengua, pero son unas lenguas mecánicas, humanas, que ellos se han aprendido y se inventan. Como si Dios pueda ser burlado. Porque cuando la unción está sobre una persona, todo es automático.
todo fluye normal. ¿Por qué? Porque hay una activación. ¿Ve? El aceite no tiene poder. ¿Ve? Anda mucha gente poniendo aceite, pero el aceite no tiene ningún poder. Tiene que tener la activación de Dios. En ese aceite, cuando se pone la persona, es simplemente aceite. Pero hay una activación interna, una mecanización interna del espíritu que activa el simbolismo del aceite sobre esa persona. Saúl perdió eso. ¿Ve? Él perdió la unción de Dios. Como si nunca hubiera sido ungido. Y eso es triste. Y nótese que aún el monte de Gilboa no podía dar ni ofrendas a Jehová. Nada iba a crecer, nada iba a fructificar, porque la unción se desapareció, se perdió. Y es la unción lo que da el florecimiento, el que te abre puertas, el que te ayuda en las enfermedades y en las cosas. Pero si tú estás apagada, la unción se fue de ti o apagado, pues no esperes el respaldo de Dios, porque sin unción, hermanos amados, nada funciona en el mundo espiritual. Es un cristiano muerto que llegó a la iglesia y se sentó en una banca. Nada más, en una rutina. Para que no digan, para que me vean. Porque lo que estoy haciendo no está bien. Y yo sé que no está bien, pero tengo que disimular lo mejor posible. Y la manera de disimular es tratando de disfrazarme de que estoy bien con Dios. Pero Dios sabe que simplemente es un disfraz lo que yo tengo. Porque ya yo perdí la unción de Dios. ¿Cómo yo lo sé que perdí la unción de Dios? Por los efectos que ha causado en mí y por la manera que se ve. Saúl no estaba viendo eso. Y esto se va profundizando. Si se da cuenta de lo primero, del monumento, y no mató a Agag, ni mató a los animales, esto se iba poniendo cada día más y más profundo. Hasta que la persona va a llegar a una situación totalmente hasta autodestruirse. Alabanza en nombre del Señor, porque cuando se va a la presencia de Dios, hermanos amados, es una cosa terrible. 4, 1 Samuel 15:20 dice, 1 Samuel 15:20 dice la palabra del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Nótese que entra la autojustificación. No, yo no soy así, yo soy así. Y tú mismo te autojustificas sabiendo que tú no eres así. Quieres excusarte y dices, no, yo estoy bien con Dios. Eso es lo que sucede cuando la unción se está perdiendo. ¿Ok? Ahora dice la palabra, mire esto, pues versículo número 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Bueno, nótese, eso es una mentira disfrazada. Él trajo a Agag, pero no cumplió, no lo mató, como Dios le había dicho. ¿Ve? Entonces, la autojustificación entra cuando la unción se está perdiendo. Yo estoy bien con Dios, y es más, y si le dicen algo a esa persona se enoja, porque no quiere aceptar su condición de caída y muerta que esa persona está viviendo. Todas estas cosas suceden, alabanza el nombre del Señor, en una persona que ha perdido la unción. Y lo más triste, hermanos amados, es las reacciones de esa persona. Dice 1 Samuel 15:20, como hemos leído, dice esto, mire, he obedecido, he traído a Agag y he destruido los amalecitas. Comienza a echarle la culpa a otras personas. Comienza rápidamente a echarle la culpa a otras personas por su fracaso. Otras personas no tienen la culpa de su fracaso. Su fracaso está en usted, solamente usted y nada más que usted. Porque usted se descuidó de las cosas de Dios. Y déjeme decirle, hermano, por experiencia se lo digo. Uno busca la presencia del Señor, la busca y la cultiva y la cultiva. Es como una planta que comienza a florecer. Pero cuando uno la descuida, es bien difícil volver a alcanzar el nivel. Después que usted ha alcanzado un nivel de unción a cierto nivel, ¿cómo usted sabe que usted está ungido? Bueno, yo no puedo andar aquí con un rótulo que diga yo estoy ungido. Los hechos hablan. Cuando Dios comienza a usar a la persona en sanidades, en milagros genuinos, estoy hablando genuino,
en palabra de Jehová genuina, ¿ok? Y se cumplen lo que Dios habla por esa persona. Pues usted no tiene que ser, hermanos amados, un sabio para darse cuenta que esa persona está lleno de la unción de Dios. Porque la unción no se limita simplemente al cuerpo. El cuerpo es un vaso. Pero cuando usted está bien ungido, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La unción salía del cuerpo de Pedro. Se extendía, porque la unción se va extendiendo. Mientras más usted lo busca, se extiende la unción. Dios te abre puertas. No se olvide que la unción es quien rompe barreras, rompe puertas. Es la unción. Usted por su propia fuerza no puede hacer nada, como Jesús enseñó, sin mí nada podéis hacer. Pero la unción es quien va delante de ti, te abre puertas que tú nunca has podido abrir. Tú has soñado con algo, pero como tú decaíste espiritualmente hablando, ya no tienes, hermanos amados, el nivel de unción que se requiere para Dios abrir ciertas puertas. Porque no todas las puertas se abren con el mismo calibre de unción. La unción tiene que estar en su estatus mayor para que Dios haga cosas grandes. Usted no puede ir, por ejemplo, ponerle un cuarto de tanque de gasolina a su auto y llegar a distancias largas. No le va a dar la gasolina. Así mismo es la unción de Dios. Por eso es que hay que cultivarla, llenarse de ella y cuidarse de las cosas que uno hace que Dios no se agrada. Ahora, cuando Dios vio eso en la vida de Saúl, su desorden, su manera de actuar, no hacía las cosas que él le decía, empezó a ponerse en grande, hizo un monumento, empezaba a echar la culpa a otros, decía, no, el pueblo que me diste dijo que hiciera esto. Si el pueblo no era el rey, él era el rey. ¿Ve? Perdió hasta la autoridad. No le cuesta otro remedio al Señor más que hacer lo que hizo. La Biblia dice, mire esto, en 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, versos 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. La obediencia es lo máximo, hermano. Tú vas a hacer mucho sacrificio, venir aquí a la iglesia, cantar coro, brincar para arriba, hacer creer que estás bien, pero si no estás obediente a Dios, no te está funcionando. ¿Ve? Porque la Biblia dice claramente ahí, mire esto, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere tanta carne sacrificada. Dios lo que quiere es que tú seas obediente. ¿Eres tú obediente? No puedes ser obediente si ya el nivel de unción que tú tenías se derramó como si nunca hubiera sido ungida. Tú no puedes reclamar algo que tú perdiste. La única culpable eres tú, o culpable eres tú, no Dios, tú, porque no supiste cuidar lo que Dios te dio. Otras cosas tomaron lugar en tu vida. Tu trabajo, tus amistades, lo que fuera, se convirtieron en tu Dios. Y no solamente eso, sino que cometemos ciertos pecados de alto calibre. La Biblia dice en el versículo número 23, porque como pecado de adivinación, mire esto, es la rebelión. Usted no tiene que estar en un círculo espiritista para estar trabajando ocultismo. Cuando usted está rebelde con Dios, usted, dice el Espíritu Santo, mire bien esa porción, mire esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Al perder la unción, Dios no lo quería más como rey. Tú puedes perder tu ministerio, tú puedes perder lo que Dios te dio, porque tú nunca supiste cuidarlo, ni protegerlo.
Entonces, cuando ves el resultado, quieres venir aquí al altar o a la iglesia como si fueras al supermercado, que se te acabó la leche y quieres otro galón, y no funciona así. Muy triste esta situación en un ser humano. Hay que protegerlo, hay que cuidarse. Yo tengo que proteger lo que Dios me ha dado. ¿Usted cree que después de 40 años, como dijo el hipnólogo, vamos escalando peldaños? Y yo comienzo a subir una escalera espiritual para alcanzar las bendiciones de Dios, con sacrificio, con sangre, con amargura, con llanto. Después que estoy llegando arriba, ¿me voy a dejar caer abajo? Para fracasar, no, eso es que aprovecharlo bien. Hay que cuidarse bien. Y esto se fue aumentando y aumentando en la vida de este hombre. 1 Samuel 15, 26 dice, 1 Samuel 15, 26, mire la palabra del Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. No se olvide que Samuel era el profeta, pero aquí el Señor se está manifestando a través del profeta. Yo no voy a estar más contigo, le estaba diciendo. Yo no merezco estar contigo. Te voy a dar las espaldas. Y hay mucha gente que está agajando al Señor por las espaldas y no va a funcionar así. Dice la palabra del Señor, mire esto. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Todo se le cayó a Saúl. Todo se fue al fracaso. Porque descuidó la unción de Dios. Todas estas cosas que le he mencionado eran pasos en la vida diaria de Saúl. Con razón la Biblia dice, cazarme las hojas pequeñas, ellas son las que hacen daño a la viña. Porque si usted sabe algo de viñas y de zorras, sabe que las zorras grandes, las grandes, las viejas, cuando se meten a la viña, se comen las uvas que están maduras. Nada más. Se comen las uvas maduras y se van de la viña. Pero las pequeñas entran y las pequeñas se comen las maduras, las verdes, las hojas, el tallo de la planta, la raíz de la planta y destruyen todo. Son esas cositas pequeñas que para usted no tienen importancia, pero para el Espíritu Santo son enormes. Y es así porque usted siente, dice, ay, yo quisiera que Dios me tocara, pero ¿cómo te va a tocar si has sido desobediente tanto tiempo? No oras ni buscas de Dios. Entonces, quiere que otra persona te inyecte a ti para que tú puedas revivir. Y no funciona así. Esto es personalmente hablando. Aquí no hay siameses. Yo tengo que proteger mi unción, tengo que protegerla, cuidarla. Yo no puedo proteger la unción de mi esposa. Ella tiene que cuidar la suya. Esto es independientemente. Oren por mí. Hay parásitos en las iglesias que dependen, hermanos amados, así como un Drácula, de la sangre de otro. Tiene que doblar esas rodillas muertas y comenzar a buscar de Dios. Por eso hay tantos problemas. Y cuando llegan las situaciones amargas y difíciles, Dios no te responde. No te responde porque tú, alabanza el nombre del Señor, Dios no te va a contestar. Dice 1 Samuel 28:6. 1 Samuel 28:6. Alabanza el nombre del Señor. Mira la palabra del Señor. 1 Samuel 28. Mire el verso 6. Alabanza el nombre del Señor. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Una persona así Dios no le responde. Y este hombre buscó a Jehová por los 3 canales principales. ¿Sabe qué triste debe ser eso? Que usted comience a buscar de Dios y el silencio de Jehová, terrible. Y dices, yo oro y nada pasa. ¿Cómo va a pasar si has sido desobediente todo este tiempo? Tú sabes que has sido desobediente ante el Señor.
Has puesto las cosas de Dios hacia un lado. Las cosas de Dios no tienen importancia. Ya tú tienes otra meta. ¿Ves? Lo que tienes puesto es un disfraz para dar la impresión que todavía tú eres, pero no eres ya. Entonces ahora este hombre, como se da cuenta de que Dios se apartó de él, porque la Biblia dice en 1 Samuel 16:14, 1 Samuel, esto no comenzó ahí, 1 Samuel 16:14, dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios permitió un demonio que lo atormentaba. Ahí entra la depresión, te encierras en tu casa a llorar, con las luces apagadas, tienes ansiedad, te entran complejos, nadie me quiere, nadie me busca. Todas esas cosas vienen debido a tu irresponsabilidad, que dejaste que tu unción se perdiera. Y como ves que un espíritu malo lo atormentaba, porque una vez que los demonios leen y te ven que ya tú no eres la ungida de Dios como tú pensabas, o el ungido de Dios, te atacan. Saúl entró en una depresión terrible, que quiso hasta matar a su hijo Jonatán. No solamente a David, quiso matar a Jonatán. La depresión era tan grande porque estos demonios atormentan a la gente. Se pasan siempre llorando, encerrados, solos. Está más un espíritu, en los amados, de depresión, porque ya se apartó la unción de Dios de ellos. Ya Dios no les respalda, porque lo que Dios le dio nunca lo cuidaron. Alabanza el nombre del Señor. Es importante, hermanos, que busquemos la presencia de Dios. 1 Samuel 16:16 dice, mire esto: ¿hasta dónde llegó este hombre? Digan pues a vuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tenga alivio. Ahora anda buscando a la persona que adore a Dios, a alguien que Dios use. Porque si ellos se ponen a adorar al Señor, Dios no lo escucha, porque no tienen la unción de Dios. Y Dios no responde a nada que no tiene la unción de Él. Ahora anda buscando una persona que ore y cante himnos. A veces se le pega algo, pero no funciona así. Repito, hay muchos parásitos en las iglesias. Siempre están: oren por mí, oren por mí, oren por mí. Alabanza el nombre del Señor. Mucha gente en las congregaciones viviendo esta situación. Dice el verso 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Fíjese, la adoración a Dios por un hombre ungido trae alivio. Por eso es que cuando usted entra por aquí de endemoniada o endemoniado, y a veces sale enojado después de las predicaciones, y se va para la casa enojado y enojada, con una cara enojado, porque el mensaje le dio. El mensaje le cortó como espada de Jehová. Entonces no le gusta a usted, porque usted está apagado o apagada, y sale con una cara larga de aquí de la iglesia. Amén. Entonces allá esa semana está atormentado en la casa, y hasta dice: no vuelvo más a la iglesia, esto y lo otro, porque los demonios te atormentan. Estás atormentado o atormentada por esos demonios. Pero cuando llegas a la iglesia de nuevo y te sientas por ahí, la alabanza a Dios de alguien ungido aquí te da alivio, y ese espíritu que te atormenta se aparta de ti mientras estés en la iglesia. Después que sacas de ti, se pone el espíritu y se te mete en el carro y toma control de ti, porque no vives en la presencia del Señor. Eso es importante, hermano, que vivamos en la presencia de Dios. Entonces este hombre decide buscar un ocultista. Búsqueme a alguien que me hable, ya que Dios no me habla.
Y siempre el diablo tiene gente. Dijo, mire, conocemos una persona allá en Endor que el diablo usa terriblemente. Y allá se metió Saúl. Porque el silencio de Jehová, hermano, eso debe ser terrible. Porque cuando usted está ungido, usted se arrodilla y a los 3 minutos está hablando lengua y siente el fuego de Jehová. Pero cuando está apagado, hermanos amados, nada funciona con usted. Se pasa llamando a Villeguito el que llega a ver si usted recibe un alivio, una pastillita. Pero nada sucede. Porque usted descuidadamente deshonró a Dios. Y cuando yo deshonro al Señor, Él mismo lo dijo, los que me dejan yo los dejo. Los que me dejan yo los dejo. Y los que me buscan me encuentran. Si tú lo dejas, Él te va a dejar también. Lo busca, lo vas a encontrar. Y allá terminó Saúl, disfrazado, tratando de engañar a Dios. Y rápidamente el diablo se manifestó. Y usted sabe la historia. Eso le trajo a este hombre la muerte. Porque poco a poco se fue destruyendo, poco a poco se fue por el barranco espiritual, un día una cosa, otro día otra cosa, seguía disfrazado, amén. Así que despierta de ese sueño, de esa vagancia que tiene, dobla rodillas y ayuna y ponte humilde ante Dios. Tal vez Dios tenga misericordia de ti o de mí y te levante de nuevo. Tal vez tenga misericordia. No digo que va a tener, tal vez tenga misericordia, porque es un Dios misericordioso. Alabanza en nombre del Señor. ¿Y cómo termina Saúl? Pues mire la palabra, Primera de Crónicas 10:13. Primera de Crónicas 10:13. Alabanza en nombre del Señor. Esta es la vida de un hombre que lo tuvo todo y no tuvo nada. Alabanza en nombre del Señor. Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra. Así murió Saúl por su rebelión, mire esto, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios le quitó todo, lo dejó sin nada. Te puede dejar sin trabajo. De momento te dejó sin trabajo. Te mandó para el hospital. En tu casa se cayó todo al piso. Alabanza el nombre del Señor. Es importante, hermanos amados, que usted no se olvide de lo que significa que no le pase a usted que la unción se perdió como si nunca hubiera sido ungido. Un hombre o una mujer que en esta iglesia eran ungidos y ahora, hermanos amados, están bajo cero. Ya Dios ni le escucha. Alabanza en nombre del Señor. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en su vida.